La palabra que tengo para ti el día de hoy, quiero que tengas tu corazón bien abierto, tus oídos bien abiertos a lo que Dios quiere hablarte. Vamos a leer varias palabras para que estés bien trucha. Empezamos con Proverbios 18:21. Proverbios 18:21 dice: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Santiago 1:26. Santiago 1:26 dice: si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Proverbios 10:19. Volvemos a los proverbios. El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Proverbios 13:3, ahí adelantito. Dice: el que refrena su lengua protege su vida, pero el de labios ligeros provoca su ruina. Si somos sinceros, ¿qué es lo que nos genera los mayores conflictos en nuestra vida? Las palabras que salen de nuestra lengua. Hablando de peces, dicen que el pez por su propia boca muere. En ella tenemos la capacidad, en la lengua tenemos la capacidad de bendecir y de maldecir, de alabar y de quejarnos, de construir y de destruir. No nos damos cuenta que tenemos un inmenso poder en las cosas que hablamos. Y sé que hay toda una cultura y mucha gente que se ofende cuando en las iglesias decimos yo declaro, o ese tipo de situaciones. Y una crítica total en redes sociales a esos aspectos. Pero yo creo que tendríamos que pensar mucho más lo que hablamos. Tendríamos que pensar mucho más lo que decimos. Una muestra de nuestra falta de carácter es la forma en la que usamos nuestra lengua. Una persona que es colérica, ¿qué es lo primero que hace cuando se enoja? ¡Ah, siempre lo mismo! ¡Ah! Grita, ¿verdad? Un melancólico. ¡Ay, por qué la vida es así, tan mala conmigo! Me mataré. Sí, vean todos cómo me mato. Y realmente quiere atención nomás, ¿verdad? Vean todos cómo me mato. Me va a salir la palabra en la boca. Un sanguíneo, ¿qué hace? Habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla. Y oculta en las muchas palabras las verdaderas necesidades que tiene su corazón. Un flemático, ¿qué hace? Ay, no, yo no quiero salir de esta situación. Déjenme estar en paz. Si nos vamos al libro de Génesis capítulo 1, nos vamos a encontrar el inmenso poder que tiene las palabras que Dios dice. Y a veces le hacemos preguntas a Dios y queremos que Dios nos responda rápido, pero Dios no va a hablar simplemente por hablar, porque Él sabe el poder que tienen sus palabras. Cuando Él te vaya a decir algo, es porque realmente tiene que decírtelo.
Y ahí es cuando viene la famosa frase del silencio también es una respuesta. El silencio de Dios también es una respuesta. A veces oramos y oramos pidiéndole algo a Dios y Dios no nos dice nada y nos frustramos y decimos, ay Dios, ¿por qué eres malo conmigo? No me hablas. Pero el silencio también es una respuesta. Si Dios no tiene algo que decirte al respecto, no te lo va a decir. Porque Dios sí sabe medir sus palabras. Génesis 1:3 dice, y Dios dijo que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Verso 6. Y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. El verso 9. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. ¿Y así qué? Y así sucedió. Versículo 11. Y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie. ¿Y qué? Y así sucedió. Versículo 14. Y dijo Dios que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años. Versículo 20. Y dijo Dios que rebosen los de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Versículo 24. Y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. ¿Y qué? Y sucedió así. Versículo 26. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos y sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Qué impresionante es que todo lo que Dios creó, lo creó a través de... ¿Y qué dice el versículo 26, perdón? Hagamos al hombre, hagamos al ser humano a nuestra ¿qué? Si tomamos entonces esto que Dios mismo dijo, podemos darnos cuenta que nosotros tenemos la capacidad de crear mucho de lo que vamos a vivir a través de nuestra boca. Si usted siempre le está diciendo a su hijo, es que eres un tarugo, mira, no haces nada bien, siempre te equivocas, ¿tú crees que no pasa nada? Tú estás construyendo en la vida de tu hijo, y cuando tu hijo crezca, ¿qué crees que va a hacer? No los escucho. Un tarugo y un bueno para nada. ¿Por qué? Porque tú empezaste a construir eso en tu hijo. Sin embargo, cuando tú te levantas y oras por tu hijo y le dices, Señor, gracias por este hijo tan inteligente que me has dado, por este hijo que va a aprender a resolver las situaciones difíciles en su vida, por este hijo valiente que me has dado. Puede ser que el chiquillo no sea valiente, pero tú empiezas a hablar con tu boca lo que tú quieres ver en tu hijo, y hay cosas que empiezan a suceder. No quieras verlo todo inmediatamente. La creación no nos dice que todo se creó inmediatamente. Recuerdo platicar con un científico y me decía, tenemos una imagen de que todo se creó así. Dice, pero un día para Dios pudo haber sido muchos años. Y Dios con su boca fue ideando y fue creando cada una de las situaciones.
El rey Salomón no se equivoca cuando menciona que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Si hiciéramos esta analogía, que cada palabra correcta, positiva que tú dijeras fuera un ladrillo colocado en una barda, pero cada palabra negativa o destructiva quitara uno de esos ladrillos, ¿cómo estaría tu barda? Durante el día, ¿qué es lo que edificas con tu boca? ¿Qué es lo que creas con tu boca? Ay, no, siempre nos va mal en el negocio. Estoy harta de este trabajo. Ya no quiero seguir. ¿Por qué mi vida es así? ¿Por qué mi vida es tan difícil? ¿Cuántos se identifican con ese diálogo? No, aquí todos bien positivos, ¿verdad? Todos son lo máximo. ¿Cuántos se identifican con ese tipo de diálogo? Ok, ya salió una valiente. 2, Gael más o menos dice. Si somos sinceros y recordamos las situaciones que más nos han lastimado en la vida, en las relaciones con otras personas, te aseguro que muchas de ellas son las palabras. ¿Cuántos recuerdan palabras que los hayan lastimado? ¿Quiénes recuerdan una palabra? A ver, Hugo. Ok, nos dice Hugo, para los que están en la transmisión, que él cuando estaba joven, sus papás siempre le dijeron que era un borracho y un drogadicto, lo humillaban. ¿Y en qué se terminó convirtiendo Hugo? En un borracho y en un drogadicto. ¿Qué palabras? ¿Qué otra palabra recuerdas que te haya lastimado, que se haya quedado en tu mente, y de esas palabras que le das vuelta y vuelta y vuelta? Alguien que nos quiera abrir más su corazón. Tanto positiva como negativa. Necesito que empiecen a trabajar en su mente, porque a final de cuentas es de lo que se trata la palabra. Quiero que recuerdes, seguramente hay palabras que se han quedado en tu corazón, que te han marcado. Hay promesas. Necesito que empieces a desempolvar tu cerebro. Bien, Hetze, ven para acá. Ayer decías algo de Karina y me gustaría que se lo dijeras. Pues te lo iba a decir en privado, pero bueno, ya se prestó la ocasión para que me vean mis amigos. El domingo pasado que hicieron el llamado para que pasaran a orar, y cuando yo estaba orando primero por Mariela, creo, y ya después Dios me dijo que fuera contigo. Entonces cuando yo empecé a orar por ti, yo veía, o yo escuchaba, o recordaba, no sé, ahorita ya no recuerdo bien, pero como tú, cuando tú empezaste a aprender música, que tú le decías a Dios que tú querías una voz para cantarle, o sea, que tú querías como hacerlo bien, y que tú sentías que como con la voz que tú tenías, pues que no era como tan buena. Entonces Dios me decía, yo le he dado esa voz. O sea, ella me lo pidió y yo le contesté. Entonces dile que lo use para
para cantarme, o sea, que no nada más que ya tienes el regalo y pues lo vas a guardar, sino que lo usaras. Gracias. Hay promesas que han marcado mi vida, así como espero esta palabra marque la vida de Karina, porque son ese tipo de palabras las que nos hacen seguir adelante. Yo recuerdo cuando me ungieron como pastor, no en lo público, sino en lo privado, me dijo mi pastor en ese momento: mira, yo pastoreé a cientos, pero tú vas a pastorear a miles. Y si bien es una promesa que todavía no la puedo ver cumplida, es algo que me mantiene trabajando para seguir adelante. Un día alguien usó su boca, su palabra, su lengua para darme una palabra de bendición, para darme una promesa. Esa persona construyó en mí un sueño. ¿A través de qué? De su boca. Y sabes, algo que me motiva el día de hoy a estar compartiendo, algo que me motiva a poner ese celular ahí en medio, es porque yo entiendo que la palabra que Dios me está dando, que el mensaje, la guianza que Dios me está dando va a alcanzar a muchas otras personas. No sé si necesariamente voy a pastorear a miles aquí físicamente, pero estoy seguro que lo que Dios me está dando para hablar está llegando y me está abriendo puertas en otros lugares. ¿Cuáles palabras, cuáles promesas están dando fruto hoy en tu vida? ¿Están dando fruto las palabras buenas, las promesas que te han dado de parte de Dios? ¿O está dando fruto aquellas palabras malas que te han dicho? Cuando te dijeron que no tenías carácter, cuando te dijeron que no servías para nada, cuando te dijeron que no aspirabas a nada. Esas palabras son las que hoy en día están reinando en tu vida, o son palabras buenas, palabras de bendición, las que están rondando en tu mente y las que están construyendo tu futuro. En el Salmo 122 dice el salmista: Señor, líbrame de los labios mentirosos y de las lenguas embusteras. No me extraña que el salmista pide a Dios que lo libre de este tipo de personas. Porque hay personas que son muy fáciles para usar su lengua. ¿Alguna vez se ha topado usted con un vendedor que comienza a halagarla y a decirle: no, mire, usted puede lograr tantas cosas? Y mucho de lo que te está diciendo no es cierto, simplemente lo está haciendo para venderte algo. Cuando yo trabajaba en el área financiera, yo había algo que aborrecía. Yo se los decía a mis jefes y chocábamos mucho en esa parte, porque ellos me decían: tú tienes que vender cosas, tú tienes metas, tienes que vender seguros, tienes que vender tarjetas. Y yo le decía: yo no voy a engañar a la gente. ¿Por qué yo le tengo que vender a una tarjeta a una persona que yo sé que no la va a saber usar, o que yo sé que no la necesita? No, pero es que tienes que entender que es parte del trabajo. Pues lo siento. ¿Quieres regañarme? Y recuerdo que hasta coraje me daba, porque ponían un tablero y ahí ponían lo que llevaba cada quien vendido, y yo les decía: háganle como quieran, pero a mí no me van a hacer vender algo que yo sé que la gente no necesita. Y pues eso implicaba, el vender algo implica el aprender a ganarte a la persona, el ofrecerle, en pintarle un mundo bonito. Porque a final de cuentas ese es el trabajo. Y dice el salmista: Señor, líbrame de esas personas que hablan mucho y con su boca terminan enamorándome el oído. Mujeres, ustedes son un plato atractivo para los que les gusta endulzar el oído. El hombre se enamora ¿por la qué?
por la vista y las mujeres por el oído. Y muchas veces las mujeres terminan cayendo con hombres que les hablan muy bonito, pero que no tienen nada de lo que saben hablar con sus bocas. Y recuerdo que la hermana Elizabeth Tolman decía que cuál era el secreto para tener un buen matrimonio. Y ella, canadiense, con su español medio mocho, decía: antes de casarte tú tienes que abrir los ojos muy bien. Después de casarte, cerrarlos, decía. Y a veces las chicas abren demasiado los oídos y cierran mucho los ojos antes de casarse. Y los problemas vienen cuando abres los ojos y te das cuenta que nada más te endulzaron el oído. Proverbios 17:28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Aún el más necio, aún el más tarugo, cuando se queda callado, es contado por sabio. Una persona sabia, contrario a lo que creemos, es alguien callado. Alguien que sabe hablar y que habla solamente cuando es necesario hablar. Si revisamos la palabra, podemos encontrar un montón de versículos que nos advierten de las situaciones en las que debemos de refrenar nuestra lengua. Incluso la Biblia nos dice: no te aceleres a hacer un pacto con Dios, porque a veces somos rápidos para prometerle cosas a Dios. Y ya cuando nos damos cuenta de lo que decimos, ¿cómo voy a cumplir eso? Me sorprendió la cantidad de versículos. Un día ponle ahí en tu celular, en el buscador, ponle lengua Biblia. Y te vas a sorprender de la cantidad de versículos que hablan acerca de lo importante que es aprender a callarnos. En boca cerrada no entran moscas. Y te quiero leer un relato popular. No sabemos si realmente pasó o no pasó, pero le da nombre a esta prédica. Se llama Los 3 filtros de Sócrates. Dice que un discípulo de Sócrates llegó muy agitado a la casa y empezó a tocarle. Cuando Sócrates sale, le habla de esta manera: maestro, quiero contarte cómo un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. Sócrates lo interrumpió diciendo: espera, ¿ya hiciste pasar esto a través de los 3 filtros? Y el discípulo le dice: ¿los 3 filtros? Sí, replicó Sócrates. El primer filtro es la verdad. ¿Ya examinaste cuidadosamente si lo que me quieres decir es verdadero en todos sus puntos? El discípulo dijo: no, lo oí decir a unos vecinos. Pero al menos lo habrás hecho pasar por el segundo filtro, que es la bondad. ¿Lo que me quieres decir al menos es bueno? Responde el discípulo: no, en realidad no, al contrario. Interrumpió Sócrates. Entonces vamos al último filtro. ¿Es necesario que me cuentes eso? Para ser sincero, no lo es. Entonces sonrió el sabio Sócrates: si no es verdadero
Si no es bueno y no es necesario, mejor enterrémoslo en el olvido. Repito, si no es bueno, si no es verdadero, si no es bueno y si no es necesario, mejor olvidémoslo. Cada cosa que tengamos que decir, como pregona este relato, tendríamos que pasarlo por estos 3 filtros. ¿Cuántas buenas amistades, cuántas buenas relaciones, cuántas oportunidades de negocio se han perdido por no saber cómo utilizamos nuestra lengua? Porque tenemos una facilidad para herir a los otros, una facilidad para no ponerle candadito a nuestra lengua, que muchas veces decimos cosas de las cuales nos terminamos arrepintiendo. Nuestro coraje, nuestra amargura, nuestro enojo nos hace decir cosas que realmente ni son verdaderas, ni son buenas, ni son necesarias. Es por eso cuando Jesús dice, airaos, enójense, pero no pequen. ¿Qué significa esto? Te puedes enojar, pero no puedes dejar que esa ira te domine para ir a golpear al otro. No puedes dejar que esa ira te lleve a matar al otro. No puedes dejar que esa ira te lleve a decirle cosas al otro que realmente no quieres decirlas, pero tu falta de carácter te lleva a comentarlas. Incluso aquel que es melancólico, aquel que es más introvertido y las cosas que habla se las está diciendo a sí mismo. Y es peor todavía cuando nos estamos repitiéndonos a nosotros mismos. No eres capaz, no puedes hacerlo, te vas a equivocar. Esos que tenemos un diálogo interno y nos empezamos a repetir y a repetir cosas y no cuidamos aquellas cosas que estamos pensando. Porque una cosa es lo que nosotros nos dicen, pero peor aún es cuando nosotros mismos empezamos a destruirnos a través de las palabras que nos decimos. Por eso es que nos dicen Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él. ¿Cuál es el origen de esta palabra de meditar? Meditar es que la palabra la estés hablando con tu boca en voz alta para que tú mismo puedas escuchar las promesas. Meditar es que vayas por tu casa, que vayas por la calle y digas, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Sí, tú, Charo, de día y de noche meditarás en él. Sí, tú, Brenda, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te irá bien. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque me encuentre en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y cuando vamos hablando la palabra, estamos construyendo lo que la palabra dice en nosotros. Pero contrario a eso, vamos caminando, eres un inútil, siempre te equivocas, no sabes cómo hablarle a la gente y vamos construyendo un montón de barbaridades en nuestra vida y luego nos quejamos, ¿por qué no puedo? Todo lo que has construido en tu vida, todo lo que has sembrado en tu vida han sido palabras absurdas. Si quieres cosechar bendiciones, no se puede.
Te has creído tantas mentiras que otros te han dicho. Te has creído tantas mentiras que tú mismo te has dicho, que cuando quieres encontrar algo diferente en tu vida es imposible. Santiago 3, versículo 2 al versículo 10. Dice: todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Así es de que ya sabe, cuando usted logra controlar su boca, entonces va a poder controlar a todo el animal que lleva dentro. Controle su boca y automáticamente controla su cuerpo. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles, de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. La semana pasada hablábamos de la última gran lección de Pedro. Y entre todos los que fueron diciendo cada una de sus grandes virtudes de los que dijimos, a ver si se acuerdan, Judas ladrón, Pedro cobarde, Pablo presumido, Paco, a ver si se acuerdan, desanimado, Karina, Fidel, ahí sí se acuerdan, Hugo, ese sí se acuerdan bien porque hasta lo gritó Hugo, ¿verdad? Pero nadie dijo mitotero, chismoso, mentiroso, nadie. ¿Hay alguien que tenga problemas para controlar su lengua? ¿Hay alguien que tenga problemas para controlar sus pensamientos, las palabras que se dice a sí mismo? Tal vez por ahí sea la lección que Dios quiere tratar en nuestras vidas. Proverbios 10:19. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Qué difícil es a veces callarnos cosas.
me hacían una pregunta una vez y me decían, ¿cómo le haces para aguantarte las ganas de decirnos que estamos bien mensos cuando nos equivocamos? Me hacían esa pregunta. Yo le decía, no te imaginas lo difícil que se vuelve a veces hacerlo. No te imaginas el reto que representa cuando estoy viendo que vas directo al atolladero, que tengo que decirte, cuidado, cuidado hijo, no te vayas a caer, cuando realmente quisiera decirte otra cuestión, ¿no? En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Siempre es una bendición tener una persona prudente, alguien que se sabe callar. Y como pastor es una virtud que tienes que ir desarrollando cada día. Aprender a... Yo les he dicho, si yo contara todo lo que me sé de ustedes, pero seguramente me lo cuentan porque sabe que no se lo ando diciendo a otra gente. ¿Sabes? Hay una razón también por la que hablamos mucho. Y es porque anhelamos tener la atención. Yo recuerdo que cuando era niño, yo quería saber mucho. Y me gustaba investigar mucho y me gustaba leer. ¿Y sabes por qué lo hacía? Porque yo quería tener la atención de los demás. Que cuando se preguntara acerca de algo, yo supiera. Y muchas veces eso me llevó a decir barbaridades, porque en mi afán de tener la atención de los demás, yo quería hablar y hablar. Inventaba cosas de repente, o exageraba cosas, porque a final de cuentas yo quería que me escucharan. Pero en ese proceso de querer hablar demasiado, cometemos errores y terminamos pecando, terminamos mintiendo, terminamos exagerando, terminamos hablando mal de otros. Porque ¿cuántas veces hemos cometido ese error? Que alguien se acerca y nos dice, ay, Charo, ¿ya viste la hermana Brenda? Ay, sí, no. Y empezamos a inventar, con tal de hacer plática y tener atención. La hubieras visto el otro día. No, Dios mío. Estaba bailando. Yo la vi bailando, subió un estado. Yo la vi bailando. Seguramente de andar de pecador a la hermana. Y la hermana estaba en su clase, ¿verdad? De zumba, bailando, haciendo ejercicio. Pero ya empezamos a inventar toda una historia con tal de tener cosas que hablar, palabras que decir, de poder mantener la atención de los otros. Y por hablar tanto terminamos pecando. Sobre todo las personas que tienen un temperamento sanguíneo tienden a hablar mucho. Y en ese proceso de hablar demasiado, terminan diciendo cosas que no deberían de decir a las personas incorrectas. Porque parece que los chismosos se atraen, ¿verdad? Los chismosos tienen un radar de chismoción. Entonces cuando se acercan con otro chismoso, se unen y comienzan a chismear y comienzan a abrir demasiado la boca y se comienza a crear este teléfono descompuesto. ¿Ah? Y empezamos con, la hermana Brenda subió un estado donde estaba bailando en zumba. Y ya el otro se lo cuenta al otro, no, que andaba en un antro y estaba baile y baile. Y ya el otro se lo cuenta al otro, no, lo hubieras visto tomando y bailando con otro hombre. Y ya se empieza a hacer un chismotote que comenzó con un estado donde estaba haciendo zumba. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos esa capacidad de no saber refrenar nuestra lengua.
ya para terminar, quiero que hagas un recuento. ¿Cuántas personas has lastimado por el poder de tu lengua? ¿A cuántas has herido por no saber contener tus palabras? Tal vez sean tus padres, tal vez sean tus hijos, tu esposo, tu esposa. Amistades, tus empleados. ¿A cuántas personas has herido y has destruido con el poder de tu boca? ¿Por qué crees que siempre que se habla de la palabra se le relaciona con una espada? Porque una palabra bien dicha tiene la posibilidad de curar, es como un bisturí. Una palabra bien dicha puede curar, puede herir y a la misma vez sanar. Porque para hacer una cirugía te hieren, te cortan. Pero una palabra mal dicha, una palabra mal usada tiene la capacidad de lastimar y tiene la capacidad de matar al otro. ¿Cuántos intentos de homicidio hemos hecho en las personas que amamos por no saber refrenar nuestra lengua? Y por eso es importante lo que decía Sócrates. No solamente tiene que ser verdad, sino debe ser bueno y debe ser necesario decirlo. Porque cuántas veces hemos visto, y ayer lo hablábamos en matrimonios, la necesidad de aprender a confrontarse, perdiendo una buena palabra a los que no vinieron el día de ayer. Hay una necesidad de confrontar, pero hay que saber cómo confrontar. Tenemos que encontrar la manera de decir la verdad, pero de una buena forma y cuando sea necesario. ¿Cuántas veces hemos lastimado incluso a la gente que amamos diciéndole una verdad? Sí, tal vez sí una verdad, pero no en el momento adecuado ni la forma adecuada y terminamos lastimando, hiriendo la autoestima del otro. Aunque sabes, eso tampoco es pretexto para que sigamos sumergidos en las mismas cosas. Hay fortalezas que también el día de hoy tenemos que empezar a destruir en nuestras vidas. Esas cosas que nos dijeron, que nos hirieron, que formaron, que construyeron fortalezas en nuestra vida, es tiempo de empezar a derribarlas cuando esas cosas no deben de estar en el lugar adecuado. Tal vez te dijeron que no eras capaz de hacer algo y es tiempo de que comiences a levantarte y comiences a derribar y empieces a demostrarte a ti mismo que sí eres capaz de hacerlo. No podemos vivir apegados a esas palabras, a esas cosas que nos dijeron, si son palabras que no valen la pena que estén construidas en nuestra vida. Tenemos que aprender a desaprender esas palabras. ¿A cuántos has herido con tu boca? ¿A cuántos has lastimado con tu boca? ¿A cuántos has ofendido con tus palabras ásperas? Quiero que
comiences a voltear aquí al lado. Y que comiences a ver si por ahí cerca está alguien a quien has lastimado. Ponte de pie, comienza a voltear.